Parte 1. ¿Es este el fin de Estados Unidos? Capítulo 1. La época del todo vale. El día 8 de mayo de 2011, Tony Bennett cruzó el escenario del Jacob Javits Center para cantar un par de baladas y dar comienzo al programa de una famosa organización benéfica de la ciudad de Nueva York. Toda la multitud que tenía delante de él resplandecía con las celebridades más importantes de Nueva York. La voz atemporal de Bennett emocionó a todos, y todos se maravillaban de la capacidad continuada de un cantante melódico de 85 años de edad para encantar a una audiencia. Pero más avanzada la noche, fue Bennett mismo quien quedó encantado mientras escuchaba a una cantante que era exactamente 60 años menor que él. Quedó conquistado por la fuerte y sonora voz de Lady Gaga. Bennett confesó después que se le puso la carne de gallina al escuchar la potencia y la claridad de sus canciones, y se convirtió en un fan al instante. Al encontrarse con ella entre bambalinas, Bennett la agasajó con historias de su compositor favorito, Cole Porter, y le pidió impulsivamente que colaborase con él en un proyecto de grabación. El álbum Chick to Chick salió en 2014 y la primera canción fue Anything Goes, Todo Vale, de Porter. Fue una elección apropiada. Anything Goes es una canción enérgica, cuyo ritmo se sigue con la punta del pie. Uno no puede evitar sonreír mientras tararea la melodía, pero su letra, escrita en 1934, celebraba la caída libre de la moralidad del siglo XX estadounidense. La canción presume de cómo han cambiado los tiempos y afirma que a los puritanos les espera una conmoción. La letra se jacta de que la blasfemia y la desnudez están de moda. A pesar de su modernidad que hace que se muevan las puntas de los pies, Anything Goes representa el relativismo moral que ha infectado nuestra cultura, dejando a Occidente al borde del colapso espiritual. Irónicamente, es una filosofía que arruinó la vida de Porter. El famoso compositor se crió en una granja de Indiana, su madre asistía a la iglesia, pero eso no impresionaba a su hijo. Nunca sentí que la religión fuera algo serio para ella, recordaba él. No tenía ninguna importancia, ella iba para presumir de sus sombreros nuevos. Porter aprendió a tocar el violín a los 6 años de edad y el piano a los 8. Con la ayuda de su madre, publicó su primera canción a los 10 años. Mientras estudiaba en Yale, se sumergió en la deslumbrante vida nocturna de Nueva York y se enamoró del teatro. Escribió su primera melodía para un espectáculo de Broadway en 1915 y después pasó a proporcionar a cantantes melódicos como Tony Bennett y Frank Sinatra decenas de éxitos. I've Got You Under My Skin, Night and Day, Just One of Those Things, Don't Fence Me In y I Get a Kick Out of You. Sus fans no entendían que sus canciones de amor las escribía para sus novios, que su matrimonio era una farsa, o que lo que ganaba financiaba una serie interminable de fiestas en las que todo vale. Su vida era una especie de teatro, recuerda el actor Kevin Kline. Tenía un enorme apetito de placer, gastronómico y sexual. Era un curioso empedernido. Porter disfrutaba de la aclamación del público, de un gran poder adquisitivo y de 4 hermosas casas, todas bien amuebladas y en un mantenimiento perfecto para recibir a sus visitas. Su apartamento en París estaba revestido de papel pintado plateado con sillas tapizadas de pieles de cebra. Su suite de 9 habitaciones en las Torres Waldorf en Nueva York era un museo virtual de sus pertenencias y sus premios. También tenía una hacienda en Massachusetts y una casa en California. Porter vivía tal como cantaba. Todo vale. Pero después de resultar herido en un accidente ecuestre,
nunca recuperó la salud o la felicidad. Se encerró y pasó sus últimos años deprimido, enfermo, bebiendo y drogándose. Cuando su salud se deterioró hasta el punto de no poder seguir anestesiándose con alcohol, tenía cerca un alijo de cigarrillos y decía: «Es lo único que me queda». En 1964, Porter llegó en silla de ruedas a un hospital de California por última vez. La enfermera examinó al paciente, quizás preguntándose cómo alguien tan famoso podía verse tan deprimente. Marcando los puntos del cuestionario, la enfermera llegó al tema de la religión del paciente. «Déjelo en blanco», respondió Porter. «¿Protestante?», dijo la enfermera. «Ponga ninguna». «¿Por qué no poner protestante?», preguntó un amigo que sabía que la madre de Porter había asistido a iglesias bautistas. Pero por insistencia de Porter, la respuesta fue un claro ninguna. Poco después de que le llevaran a su habitación en silla de ruedas, él envió a alguien para que destruyera sus fotografías pornográficas. Después de haber hecho eso, murió. «Estuvo terriblemente solo al final», dijo un amigo. En realidad no tenía nada ni a nadie cercano a él. Su secretaria se lamentaba de que su jefe nunca encontrara la fortaleza que provenía de la fe en Dios. «Sin fe, uno es como una vidriera en la oscuridad», dijo ella. «Como llegar a su oscuridad particular», añadió, «es un enigma». Una oscuridad parecida ha descendido sobre nuestro mundo, y la cultura estadounidense se parece ahora a esa vidriera por la que no entra luz. Vivimos en un mundo donde todo vale, pero nada satisface. A pesar de cómo celebren el relativismo moral de los Estados Unidos compositores y críticos sociales, deja a las personas terriblemente solas al final. Por eso me entristezco al evaluar la cultura popular actual y por qué es tan vital que los seguidores de Cristo se resistan a los cantos de sirena de nuestra época, cada vez más decadente. La expresión de nuestro declive moral. La Biblia anticipó que llegarían tiempos decadentes como nuestra era actual. Al hablar de su segunda venida, el Señor Jesús dijo: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Mateo capítulo 24, versículo 37. ¿Cómo eran aquellos días de Noé? Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esta es una descripción de la sociedad barrida por el diluvio. En su libro sobre los días de Noé, Jeff Kinley escribió: «Si la Biblia es correcta al afirmar que toda la población de la tierra pensaba solamente en el mal continuamente, sin duda esos pensamientos malvados habrían incluido promiscuidad sexual, adulterio y perversión, al igual que violación, prostitución, homosexualidad y lesbianismo y pedofilia. ¿Suena eso extremo o muy lejano? El hecho de que la mayoría de esas aberraciones y perversiones han sido predominantes entre nosotros desde los días de Noé, no es exagerado imaginar cuán notorias habrían sido en un mundo sin ninguna brújula o restricción moral. Quizá Estados Unidos no se haya hundido aún hasta las profundidades de los tiempos de Noé. Pero como digo en mi libro I Never Thought I'd See the Day, nuestra brújula moral parece que ya no tiene un norte verdadero. La aguja da vueltas sin parar, buscando una dirección en la cual detenerse. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice: «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La descripción de la generación de Noé y la predicción que hace Pablo de la generación que introducirá los últimos tiempos resumen la depravación del hombre. Sí, incluso la depravación total del hombre. Sé que depravación total es un término controvertido y sin duda se malentiende con frecuencia. Depravación total no significa, como piensa la mayoría de la gente, que los seres humanos son tan depravados como podrían serlo. Eso, por necesidad, significaría que no hay nada bueno en los seres humanos. Pero sabemos que no ese es el caso. No todos los seres humanos son borrachos, malhechores, adúlteros o asesinos. Muchos son nobles, generosos, abnegados, de moral elevada y amorosos. Depravación total define la extensión, no el grado, de nuestra impiedad. En otras palabras, aunque nuestra depravación no nos hace ser tan malos como podríamos ser, sí nos afecta en todas las áreas de nuestro ser, corrompiendo cada parte de nuestra condición de humanos en diversos grados. Charles Swindoll escribió: si la depravación fuera azul, estaríamos totalmente cubiertos de azul. Si nos hicieran un corte en cualquier lugar, sangraríamos azul. Si examinaran nuestra mente, encontrarían pensamientos azules. Si penetraran nuestra visión, habría imágenes azules llenas de avaricia y lujuria. Si entraran en nuestro corazón, se hallarían emociones azules de odio, venganza y culpabilidad. Si entraran en nuestra voluntad, descubrirían decisiones y respuestas de color azul oscuro. Además, J. Dwight Pentecost explicó: la doctrina de la depravación tiene que ver no con la estimación que el hombre hace del hombre, sino más bien con la estimación que Dios hace del hombre. Somos herederos de generaciones de la enseñanza de la evolución, la cual ve al hombre en una espiral siempre ascendente, elevándose cada vez más alto desde la profundidad de la cual ha surgido, hasta que finalmente llegará a las estrellas. Este concepto está tan divulgado que de algún modo hemos llegado a sentir que hay tanto bien en el peor de nosotros que el hombre no está tan mal después de todo. Cuando el hombre es quien mide a los hombres, siempre podemos encontrar a alguien que esté más abajo de lo que estamos nosotros en la escala moral o ética. Y la comparación nos proporciona un sentimiento de satisfacción de nosotros mismos. Pero las Escrituras no miden a los hombres según el hombre, sino según Dios que los ha creado. La criatura es medida por el Creador y es deficiente. La depravación humana es un síntoma de nuestro aislamiento de Dios, que se produjo en la caída cuando el hombre y la mujer rechazaron al Espíritu de Dios y escogieron seguir sus propios deseos. Sin Dios al volante del corazón humano, somos como un auto sin conductor que corre a toda velocidad por la autopista. Es inevitable que se produzca un accidente. Esta depravación o impiedad es la raíz del declive moral de los Estados Unidos. Deseamos lo que nos hace sentir bien en lugar de lo que es bueno. Nuestra depravación se manifiesta de varias maneras. Veamos algunos ejemplos. Depravación en nuestras mentes. En enero de 2016, el sitio más grande de pornografía en línea en la Internet publicó sus estadísticas anuales. Solamente en esta página web y solamente en el año 2015, los consumidores vieron 4.392.486.580 horas de pornografía. Convirtamos esas horas en años
y significa que esas personas, colectivamente, pasaron más de 500.000 años viendo pornografía. En este sitio en particular, y solamente en 2015, las personas vieron 87.849.731.608 videos calificados para adultos. Más de 87.000 millones. Eso supone 12 videos por cada hombre, mujer, niño y niña en el planeta. Al informar de esas estadísticas, Jonathan Van Maren advierte que gran parte de esta pornografía era material duro e impulsado por el mercado. Él dice, las personas querían ver mujeres humilladas, golpeadas, violadas, millones y millones de ellas. Necesitamos tomarnos esto en serio o nuestras iglesias se ahogarán en un mar de suciedad juntamente con el resto de la cultura. Y empeora aún más. Se calcula que más de una tercera parte de la pornografía en la Internet está relacionada con niños. Me puso enfermo leer sobre la prevalencia de la pornografía infantil en nuestro país. Según un artículo de la CNN, Estados Unidos es el hogar de más páginas comerciales pornográficas infantiles que ningún otro lugar en la Tierra. Cada día, 116.000 búsquedas en la Internet están relacionadas con la pornografía infantil. Y cada año, 300.000 niños o más en Estados Unidos son forzados a participar en el mercado sexual comercial. Un 68% de los niños con quienes se trafica en el mercado sexual han estado bajo el cuidado de los servicios sociales o el cuidado de acogida. Y 1 de cada 10 niños será víctima de abuso sexual en nuestro país. Las cicatrices emocionales de este tipo de abusos duran toda la vida. Un reciente estudio australiano descubrió que los jóvenes que habían experimentado abuso sexual infantil tenían un índice de suicidio que era de 10,7 a 13 veces más alto que el índice nacional australiano. El 32% de los niños que sufrieron abuso habían intentado suicidarse. La otra cara del problema de la pornografía infantil tiene que ver con niños inocentes que se tropiezan sin querer con el material morboso en su casa o en las computadoras de la escuela. Muchos niños crecen con una exposición constante a la pornografía, lo cual les ciega a sus peligros. Un estudio Barna descubrió que la mayoría de adolescentes están tan aclimatados a la cultura que creen que no reciclar es más inmoral que la pornografía. La pornografía y el abuso infantil no son los únicos síntomas de nuestra sociedad repleta de sexo. Existe el sexting, la práctica de enviar fotografías explícitas de uno mismo por el teléfono celular. Se ha convertido en un fenómeno entre adolescentes y jóvenes adultos, y los sondeos muestran que el 62% de los adolescentes y jóvenes adultos han recibido una imagen sexualmente explícita, y el 41% ha enviado una. El joven escritor judío y comentarista político Ben Shapiro escribió en su libro Porn Generation, Generación Porno: soy un miembro de una generación perdida. Hemos perdido nuestros valores. En un mundo donde todos los valores son iguales, donde todo es simplemente cuestión de elección, el narcisismo gobierna la época. La aceptación dominante de la pornografía se ha convertido en un hecho social. No tengo espacio para describir el sexo, la violencia y la naturaleza adictiva de algunos de los videojuegos actuales y del entretenimiento digital interactivo. Y veamos lo que hay en la televisión, no solamente en los canales por cable, sino también en las redes principales. Pensándolo mejor, no lo veamos. Cada temporada empeora aún más.
A veces meneo la cabeza casi con desesperación y digo, ¿qué será lo siguiente? En la época de Noé, todo pensamiento e intención del corazón era continuamente el mal. Y ahora tenemos la tecnología para tomar las fantasías más morbosas de la mente humana y proyectarlas en una pantalla que un niño puede sostener entre sus manos. Todo esto ha conducido al embrutecimiento de la cultura occidental. Nos hemos vuelto un pueblo profano, cada vez con menos restricciones en la conducta y el lenguaje, y con un respeto cada vez menor por la vida humana. Depravación en nuestros matrimonios. En el caso de 2015 de Obergefell contra Hodges, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con una votación de 5-4, se atrevió a redefinir el matrimonio para que incluyera relaciones comprometidas entre parejas del mismo sexo. Pongo entre comillas redefinir, porque la definición inherente del matrimonio no puede ser alterada por ningún agente humano. Dios mismo definió el pacto matrimonial en Génesis capítulo 2, en el jardín del Edén, mucho antes de que se establecieran gobiernos humanos. Él originó la ordenanza del matrimonio antes de que se diera la ley mosaica, antes de que existiera el Estado de Israel, antes de que fuera fundada la Iglesia y antes de que se reuniera ningún consejo eclesial. El Señor estableció la fórmula para el matrimonio antes de que llegara a existir ninguna de esas instituciones, y es tan inviolable como la ley de la gravedad o los axiomas de la física. Jesús describió el matrimonio de este modo: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Marcos capítulo 10, versículos del 6 al 8. En otras palabras, matrimonio es matrimonio solamente cuando implica la unión de dos seres con atributos complementarios diseñados específicamente para el propósito de ser uno. Dios ordenó el matrimonio como un pacto para toda la vida entre estos dos seres, un hombre y una mujer. Y este es el único ámbito adecuado y dado por Dios para el ejercicio de las relaciones sexuales. No podemos controlar lo que haga una sociedad secular, pero como cristianos podemos demostrar un camino mejor y permitir que la palabra de Dios gobierne nuestras propias convicciones y nuestra conducta. Sin embargo, la decisión del tribunal sobre Obergefell contra Hodges sitúa innegablemente en un lugar difícil a los creyentes en la Biblia. El juez Samuel A. Alito Jr., en su disconformidad con la opinión mayoritaria, predijo que esta decisión se convertiría en una base para la discriminación legal agresiva contra aquellos que sostuvieran una perspectiva bíblica del matrimonio. Será utilizada para vilipendiar a los estadounidenses que no estén dispuestos a asentir a la nueva ortodoxia. En el curso de su opinión, la mayoría compara las leyes tradicionales del matrimonio con leyes que negaban un trato igualitario para afroamericanos y mujeres. Las implicaciones de esta analogía serán explotadas por aquellos que están decididos a pisotear cualquier vestigio de disconformidad. Como verá en el tercer capítulo de este libro, titulado El aumento de la intolerancia, la advertencia del juez Alito fue profética. Depravación en nuestro ejército. Mientras escribía este capítulo, leí sobre una exposición PDG-DEC en una clínica de administración de veteranos en Akron, Ohio. Entre los objetos que se mostraban estaba una Biblia, que es históricamente apropiada, ya que he leído muchos testimonios que explicaban cómo soportaron los prisioneros de guerra su cautividad solamente porque la palabra de Dios los sostuvo. Sin embargo,
La administración quitó la Biblia debido a las protestas de los secularistas. El espacio en la mesa de la exposición ahora está vacío, un testigo silencioso de la intolerancia de aquellos decididos a librar a la sociedad estadounidense de la influencia de las Escrituras. Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que creen en la Biblia se enfrentan a nuevas restricciones a la hora de expresar su religión, y nuestros capellanes militares están en primera línea de la intensa presión políticamente correcta. Aunque no se prohíbe oficialmente la oración voluntaria, los servicios religiosos o la consejería pastoral en este momento, ha habido varias ocasiones en que capellanes cristianos se han encontrado con fanáticos políticamente correctos por orar en el nombre de Jesús, aconsejar desde una perspectiva cristiana y expresar normas bíblicas para la sexualidad. Como escribió John J. Murray, un ministro de la Iglesia Libre de Escocia, estamos de nuevo en la situación que había en los tiempos de la Iglesia primitiva. El Imperio Romano, bajo el cual muchos cristianos fueron martirizados, era pluralista y supremamente tolerante de la religión. Las únicas personas a las que no podían tolerar eran a los cristianos. Depravación en la medicina. El doctor Paul Church es uno de los médicos más queridos de Boston, un urólogo que invirtió 28 años practicando la medicina en el centro médico Beth Israel Deaconess y enseñando en la Universidad de Harvard. Recientemente, oficiales del hospital notaron que en el portal en línea del hospital, el Dr. Church había expresado su preocupación acerca de los peligros para la salud muy reales y bien documentados de la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Los administradores del hospital le indicaron que dejara de expresar sus perspectivas, una demanda que él consideró una orden para guardar silencio y una violación de sus derechos públicos y privados bajo el Acta de Derechos Civiles de Massachusetts. Celebrar las perversiones sexuales es muy inapropiado, escribió como respuesta, en especial en el contexto del centro médico que debería ser consciente de las consecuencias negativas para la salud que tienen las conductas de alto riesgo. En septiembre de 2014, el hospital lanzó una investigación formal de las perspectivas del Dr. Church, el comienzo de una batalla larga y perdida para él. Ahora ha sido expulsado del hospital. Quizá el ejemplo más patente de depravación en la medicina es lo que se denomina la industria del aborto. Desde que el Tribunal Supremo legalizó el aborto en 1973, más de 58 millones de bebés han sido asesinados legalmente. Según la investigación del Instituto Guttmacher, el índice de abortos en Estados Unidos desde 1975 ha estado aumentando regularmente en más de 1 millón por año. No tengo el espacio suficiente para examinar muchas otras áreas de la decadencia moral de la sociedad. La pérdida de ética en los negocios, la destrucción de la vida familiar y el índice de nacimientos fuera del matrimonio, la pérdida del concepto de paternidad en nuestra sociedad, el materialismo desenfrenado que nos está impulsando a una deuda cada vez más profunda, el abuso de sustancias, alcoholismo y trastornos adictivos fuera de control, la falta de civismo en el discurso público, tensiones raciales, los escándalos de dopaje en los deportes, la especulación y el juego, el engaño y el acoso escolar, y nuestros índices de delito y las poblaciones carcelarias. Incluso nuestros superhéroes de los cómics se han vuelto más enérgicos, más sombríos y más oscuros a medida que las líneas entre el bien y el mal se han ido difuminando y rompiendo. En su libro La desaparición de la gracia, Philip Yancey
resumió la caída libre de la moralidad de nuestra nación. En el tiempo que llevo de vida, la tasa de divorcios se ha duplicado, los índices de suicidios de adolescentes y crímenes violentos se han triplicado, y el de los nacimientos fuera del matrimonio se ha sextuplicado. Con menos del 5% de la población mundial, Estados Unidos alberga casi la cuarta parte de los presos que hay en el mundo entero, alrededor del mismo número que Rusia y China combinadas. Nos hemos llegado a acostumbrar a ver personas sin techo que duermen en los parques y debajo de los puentes, algo que era prácticamente desconocido durante mi niñez. Las causas principales de las muertes son autoinfligidas, como efectos secundarios del tabaquismo, la obesidad, el alcohol, las enfermedades venéreas, las drogas y la violencia. La explicación de nuestro declive moral. Es momento de hacer la pregunta: ¿cómo se desvió la moralidad occidental hacia una pendiente tan resbaladiza? ¿Qué nos sucedió? Puedo explicarlo de dos maneras: históricamente y bíblicamente. La explicación de la historia. La explicación histórica se remonta a la Ilustración del siglo XVIII. En la Edad Media, el mundo occidental, a pesar de toda su oscuridad y depravación, al menos tenía un entendimiento de la verdad objetiva. La existencia de Dios se daba por sentada, lo cual proporcionaba una base para la creencia en valores absolutos de bien y mal. La Reforma del siglo XVI encendió esta verdad, pero tras la estela de la Reforma, el pensamiento secular de la Ilustración, o la era de la razón, salió desde Francia como un campo de fuerza por Europa y hasta el Nuevo Mundo. Muchos de los pensadores de la Ilustración no pudieron sacudirse totalmente la creencia en la existencia de Dios, pero lo relegaron a la insignificancia al fomentar una religión de deísmo, la enseñanza de que el Creador, si existe, no se interesa en el mundo ni interviene en él. Ellos creían que los seres humanos eran la verdadera fuerza moral del universo y, como escribió el amigo de Voltaire, Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, en la idea de la perfectibilidad sin límite de la especie humana. Él creía que esta nueva doctrina daría el golpe final a la religión. A medida que la filosofía se fue distanciando de la religión, la moralidad quedó liberada de la autoridad divina. Esta libertad recién encontrada y la doctrina de la perfectibilidad de la humanidad preparó el escenario para todo tipo de daños. El movimiento comunista de Karl Marx, el liberalismo teológico de Julius Wellhausen y la hipótesis de la evolución de Charles Darwin. La creencia unificadora que puso el fundamento para la filosofía del secularismo es la siguiente: Dios, si existe, es irrelevante. La humanidad lleva las riendas y los seres humanos están evolucionando biológicamente, socialmente, gubernamentalmente y moralmente. Olvidémonos de responder ante un Creador santo. Somos responsables de nosotros mismos y ahora podemos gobernar nuestra moralidad mediante el consenso civil. Las ideas evolutivas de Darwin se difundieron a todas las demás áreas de pensamiento, incluidos ámbitos filosóficos no científicos. Estamos cambiando constantemente y en evolución continua, decían los pensadores ilustrados, y eso incluye nuestros valores. La moralidad darwiniana, la filosofía de la supervivencia del más fuerte, sustituyó a los códigos de conducta y el carácter bíblicos. Dave Breeze, en su libro Seven Men Who Rule the World from the Grave, 7 hombres que gobiernan el mundo desde la tumba, escribió: en ese tiempo, la evolución estaba de camino hacia capturar el mundo académico
y los procesos de pensamiento del hombre promedio. Prácticamente todo el mundo creía que la historia estaba avanzando desde lo ordinario y lo animalista hacia lo sublime e incluso lo angélico. El darwinismo social persuadía rápidamente a la sociedad de que ningún problema era irresoluble, ninguna dificultad insoluble. Dado el tiempo suficiente, todo saldría bien. La humanidad tenía en ella un potencial que no podía negarse. La creciente marea de secularismo humanista fue calzada en el sistema educativo estadounidense por John Dewey, un tímido y estudioso educador que era natural de Vermont. El principio central de Dewey era el rechazo de la verdad absoluta e inmutable. Él creía que la verdad final era una ilusión. Breese explicó: este humanismo del cual Dewey era una fuente se generalizó en nuestras escuelas estadounidenses, especialmente en el nivel de posgrado. Desde ese momento en adelante, el punto de vista gobernante en la educación estadounidense fue que no había ningún punto de vista gobernante. Aproximadamente en esa época, el sistema judicial estadounidense entró en escena y comenzó a exigir el secularismo casi como si fuera la nueva religión oficial de la nación. El famoso juicio Scopes en Dayton, Tennessee, en 1925, movió la solidaridad por enseñar la evolución en las escuelas. En 1963, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos prohibió a los oficiales de las escuelas organizar o dirigir la lectura de la Biblia o ejercicios de oración en las escuelas. 2 generaciones posteriores nos han mostrado cuán bien ha funcionado eso. Ante este telón de fondo, el relativismo moral entró con fuerza en la cultura pop entre la década de 1920 y la de 1960, preparando el escenario para la revolución sexual de la década de 1960 hasta la de 1980. Hollywood se subió al tren, y los valores morales de Estados Unidos fueron descendiendo como los gráficos económicos de la Gran Depresión. Mientras tanto, el secularismo, la eliminación del teísmo o de la conciencia de Dios de la vida pública, se ha convertido en la religión de facto en Estados Unidos. Mi amigo Ravi Zacharias escribe: hay que reconocer que una perspectiva secular es con propósito el ímpetu subyacente que impulsa a la cultura occidental en el presente. Como lo expresa Os Guinness, la secularización es el proceso mediante el cual las ideas, instituciones e interpretaciones religiosas han perdido su significado social. Al Mohler hace un útil resumen de cómo llegamos hasta donde estamos actualmente. En la era premoderna de la antigüedad y el período medieval, era imposible no creer. No había ninguna alternativa intelectual a la creencia en Dios. En la era moderna, se volvió posible no creer, a medida que filósofos comenzaron a plantear alternativas. Hoy día, los secularistas afirman que es imposible creer. Las alternativas a Dios se han vuelto dominantes. Los cristianos se han convertido en fugitivos intelectuales en el mundo secular, dice Mohler. El secularismo en Estados Unidos ha sido atendido por una revolución moral sin precedente y sin final. La historia del ascenso del secularismo es una revolución intelectual y moral asombrosa. Existen más causas para el colapso de la moralidad occidental, desde luego, muchos más nombres y muchos más movimientos. Aunque he proporcionado tan solo un bosquejo abreviado del colapso, no es simplista. Es una historia de ideas, y las ideas importan. Cada una sigue a la otra como piezas de dominó que caen en la línea sucesiva a lo largo de las décadas, desde la Ilustración hasta la actualidad.
Un pensador lo expresó del siguiente modo: nuestra sociedad, llamada correctamente una civilización cristiana, se ha vuelto secular hasta un mayor grado del que los Solón de la civilización occidental habrían pensado que fuera posible. La educación, el gobierno, el comercio, los medios de comunicación y, en muchos casos, la religión, han avanzado por las etapas progresivas de secularización desde el cristianismo hasta el ateísmo, y como resultado, no solo se ignora a Dios, sino se le resiente, opone e infama en cada oportunidad. Con una arrogancia inimaginable, nuestra sociedad ha declarado a Jesucristo persona non grata en la cultura. Concomitantemente, la Biblia ha perdido su autoridad suprema, la religión cristiana ha sido pluralizada, la familia está desapareciendo rápidamente y la moralidad está decayendo. En resumen, no hay manera de saber dónde terminará una sociedad en la que todo vale. O más bien, sí sabemos dónde termina una cultura así. Tarde o temprano, da vueltas alrededor de los días de Noé. La explicación de la Biblia. Hay otra manera de entender la destrucción de nuestra moralidad nacional. Necesitamos ver nuestros tiempos no solo con los lentes de la historia, sino también con los lentes de las Escrituras. Aunque la historia traza el declive filosófico de nuestros cimientos morales desde el medievalismo hasta el postmodernismo, la verdadera explicación se encuentra en la rebelión de la humanidad contra el carácter santo de Dios, tal como se explica en su palabra. Si realmente quiere entender lo que le está sucediendo en la actualidad a la moralidad occidental, recorra la cadena teológica desde el rechazo del Creador hasta el colapso moral total, como lo describió Pablo en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Este pasaje presenta la teoría del dominó más clara de la Biblia, a excepción de que no es ninguna teoría. Es un análisis infalible del modo en que la sociedad cae en espiral hasta las cloacas, como si fuera el agua del baño que cae por la tubería. La explicación de Pablo prepara el escenario para su presentación clásica de la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe, que es el tema del libro de Romanos y la única esperanza para el corazón humano. Una cultura comienza a colapsar, dijo Pablo, cuando rechaza la realidad del creacionismo y de un creador. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20. La existencia de un creador es obvia cuando estudiamos la creación misma, ya que su existencia y su complicado diseño gritan la necesidad de una fuente inteligente. ¿Cuán compleja es la creación? Considere lo siguiente. Probablemente usted esté sentado en este momento mientras lee este libro, quizás en un sillón cómodo o en una cafetería, o quizá esté de pie en una fila esperando subirse a un avión, o está tumbado en la cama con este libro apoyado sobre el pecho. Puede que piense que está quieto e inmóvil, pero en realidad está moviéndose por el espacio a una velocidad fantástica. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, rota a casi 225 kilómetros por segundo, mientras avanza rápidamente por el universo casi a 300 kilómetros por segundo, como una montaña rusa que da vueltas a la vez que cae en picado
por sus raíles. En el minuto que le ha tocado leer este párrafo, en realidad ha viajado miles de kilómetros. Más aún, usted está dando vueltas en un planeta que gira sobre su eje a la velocidad de casi 1.600 kilómetros por hora y orbita alrededor del Sol a una velocidad de 106.000 kilómetros por hora. Si tuviera un avión capaz de alcanzar esa velocidad, cruzaría los Estados Unidos en 3 minutos. Sin embargo, Dios ha ajustado el viaje para que usted no sienta ningún movimiento en absoluto. Una ligera equivocación de cálculo en estos movimientos tan complicadamente relacionados condenaría todas las cosas a un cósmico accidente de trenes de proporciones gigantescas, y sin embargo, todo se mueve con la precisión de una vasta maquinaria diseñada por un maestro ingeniero. Cuando miro por un telescopio o un microscopio, me sorprende la simetría, el alcance y el orden sistemático de la creación, como nos dice Salmos capítulo 19, versículo 1. El universo mismo hace que la existencia de Dios sea demasiado obvia para poder negarla. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Esta gloria y complejidad confirman la afirmación de la Biblia en Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. La razón fundamental para que la humanidad rechace esta evidencia obvia es que la existencia de un creador implica su autoridad sobre toda su creación. Si estamos sujetos a un creador, no somos autónomos, pues la moralidad está intrínsecamente arraigada en su carácter santo. No podemos vivir del modo que queramos, ni tampoco que deberíamos. La pureza personal de Dios proporciona una base moral para el universo y proporciona las pautas mediante las cuales vivimos una vida saludable y santa. Para escapar a estas implicaciones, nuestra sociedad ha decidido creer lo increíble, que todo salió de la nada en una explosión inexplicable de materia densa con un origen inexplicable, que el lodo primordial cobró vida de una sacudida, que las moléculas se desarrollaron desde el azar hasta la complejidad, y que los seres humanos son los accidentes resultantes, meras piezas de carbono destinadas a morir tan rápidamente como cobramos vida, que vivimos en un universo sin propósito y nos enfrentamos a un futuro sin ninguna esperanza suprema. Ese es el fundamento del secularismo y conduce cuesta abajo en creencia y conducta. A continuación están los pasos cuesta abajo, tal como el apóstol Pablo los describió. Ingratitud. Pablo escribió: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículo 21. Idolatría. Pablo siguió diciendo en Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios creó el corazón del ser humano con un vacío que solo se puede llenar con el amor de Dios. Ese hueco demanda ser lleno con algo, y cuando rechazamos al Dios verdadero, inevitablemente formamos otros dioses para llenarlo. Eso se llama idolatría. En la antigüedad, incluso en el presente en algunas sociedades, idolatría significaba la adoración de estatuas, imágenes y fetiches.
Pero no hay que inclinarse delante de una estatua de piedra para ser un idólatra. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el primer lugar en su vida. Cualquier cosa que esté por delante de Jesucristo en sus afectos o prioridades, ese es su ídolo. En Colosenses, capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo les dijo a sus lectores: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». En nuestra época materialista, millones de personas sirven al Dios del dinero, las posesiones y la creación de riqueza. Cuando nuestro deseo de éxito financiero hace sombra a nuestro amor por Dios, eso se vuelve tan idólatra como arrodillarse delante de una imagen hecha por hombres. Nuestras metas, ambiciones, sueños, obsesiones, adicciones, placeres u opiniones pueden convertirse en nuestros dioses. Incluso nuestras familias, hijos o seres queridos pueden convertirse en nuestros ídolos. Jesús dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará». Mateo capítulo 10, versículos 37 a 39. No nos equivoquemos. Cuando rechazamos al Dios creador de las Escrituras, debemos encontrar un sustituto. Cuando rechazamos a Dios, nos alejamos de su amor y provisión y nos convertimos en nuestro propio Dios. Donald Bailey nos ayuda a visualizar lo que sucede cuando nos alejamos del amor de Dios. Él representó a la humanidad de pie en un círculo de cara a Dios en el centro. En ese círculo, todos deberíamos estar de pie, vinculados por manos amorosamente unidas, mirando hacia la luz en el centro, que es Dios, viendo a nuestros congéneres alrededor del círculo a la luz de ese amor central que brilla sobre ellos y hermosea sus caras, y uniéndonos con ellos en la danza del gran juego de Dios, el ritmo del amor universal. Pero en lugar de eso, cada uno de nosotros ha dado la espalda a Dios y al círculo de nuestros congéneres y ha mirado al lado contrario, de modo que no podemos ver ni la luz que está en el centro ni las caras en la circunferencia. Y ciertamente, en esa posición, es difícil incluso unir nuestras manos con nuestros congéneres. Por lo tanto, en vez de jugar al juego de Dios, jugamos cada uno a nuestro propio juego egoísta. Cada uno de nosotros desea estar en el centro, y hay una confusión ciega y ni siquiera ningún conocimiento verdadero de Dios ni de nuestro prójimo. Eso es lo que está equivocado. Inmoralidad. Pablo continuó en Romanos capítulo 1, versículos 24 y 25, con estas palabras: «Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén». Cuando renunciamos al verdadero Dios de los cielos, todos los otros dioses conducen a una erosión de la moralidad, a la sensualidad, a pecados sexuales y a vidas impulsadas por los deseos. De hecho, este pasaje dice que Dios entrega a las personas a este tipo de depravación. ¿Cómo puede un Dios amoroso
entregar a las personas a los males que ellos escogen. Como digo en The Jeremiah Study Bible, la Biblia de estudio Jeremiah, Él los entrega solamente después de una revelación adecuada de su ser. Romanos capítulo 1, versículo 20. Él no causa el fallecimiento de nadie. Lo hace la ley natural de las consecuencias. Él no puede habitar en presencia del pecado, y por eso abandonó a su propio Hijo en el Calvario, cuando Cristo llevó los pecados del mundo. Qué triste seguir este curso descendente, cuando Dios ofrece un camino ascendente. Pero cuando nos desviamos de su camino, los pasos no dejan de descender hacia los días de Noé. Iniquidad. Cuando una cultura niega a su Creador, adora a sus propios dioses y sucumbe a una existencia impulsada por los deseos, inevitablemente se vuelve sexualizada en exceso. Pablo lo explicó con claridad. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Los titulares de años recientes son sencillamente el comentario que hace nuestra sociedad de este pasaje. Esta espiral descendente de indecencia conduce al final al pozo negro de la depravación, colapso moral total. El doctor Donald Gray Barnhouse expresó su opinión sobre estos versículos, marcando los pasos descendentes hacia su inevitable fin. Los 9 últimos versículos del primer capítulo de Romanos son los más terribles en la Biblia. Es una descripción de la humanidad abandonada por Dios, y la escena es una escena de terror. La causa del abandono fue el sucesivo alejamiento de Dios del alma humana en los pasos sucesivos de abandono que comenzó con no reconocer a Dios en adoración y acción de gracias, y continuó por las diversas etapas de la deificación de la razón humana hasta la necedad suprema del hombre en la forma más corrupta de prácticas idólatras. Al haberse alejado de Dios, el hombre hizo un Dios a su propia imagen. Como si los versículos 26 y 27 no fueran lo suficientemente malos, leamos Romanos capítulo 1, versículos 28 al 31. Especialmente la conclusión de Pablo, que he ordenado en forma de lista para añadir énfasis. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Pablo siguió etiquetando a esta generación con los siguientes términos: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pese a lo espantoso que es este pasaje, el doctor Martin Lloyd Jones dice que es meramente una vista previa de algo incluso peor. El infierno es lo que se describe aquí exagerado y que continúa durante toda la eternidad. Eso es el infierno. El infierno es un estado en el cual se vive la vida alejado de Dios,
y de todos los límites de la santidad de Dios. Todo lo que se describe en este pasaje, exagerado aún más y que continúa sin final. En otras palabras, el infierno es las personas viviendo toda la eternidad el tipo de vida que viven ahora. Solo que mucho peor, eso es el infierno. Sé que algunos de ustedes están pensando, ¿de verdad tenemos que hablar de todo esto? ¿Por qué no podemos enfocarnos solamente en la gracia de Dios y librarnos de todo este tema del pecado? Obviamente, eso es lo que han hecho muchas iglesias en nuestra generación. Romanos capítulo 1 no aparecía nunca en el calendario de predicaciones de la mayoría de iglesias modernas. Pero antes de ignorar el pecado y deleitarnos en la gracia de Dios, necesitamos escuchar estas palabras del teólogo Cornelius Plantinga. Hablar de gracia sin pecado es trivializar la cruz de Jesucristo, ignorar todas las luchas de las personas buenas a lo largo de las edades para perdonar, aceptar y rehabilitar a los pecadores, incluidos ellos mismos, y por lo tanto, abaratar la gracia de Dios que siempre viene a nosotros con sangre sobre ella. ¿De qué pensábamos que se trataba el desgarro y el dolor en el Gólgota? Hablar de gracia sin mirar de frente a estas realidades, sin un reconocimiento dolorosamente sincero de nuestro propio pecado y sus efectos, es reducir la gracia a un mero embellecimiento de la música de la creación, reducirlo a una mera nota de gracia. En resumen, para la Iglesia cristiana, incluso en sus recientemente populares reuniones amigables con quienes buscan ignorar, dar otro nombre o acallar la realidad letal del pecado, es cortar el nervio central del Evangelio. Porque la cruda verdad es que, sin la manifestación plena del pecado, el Evangelio de la gracia se vuelve impertinente, innecesario y finalmente sin interés. Uno de mis momentos más memorables como maestro de la palabra de Dios tuvo lugar la noche del domingo 28 de abril de 1995. Estaba comenzando a enseñar del libro de Romanos en nuestra reunión de la tarde, y el pasaje que tenía programado era Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32. Aquella noche en particular, teníamos planeado realizar la Santa Cena al comienzo de nuestra reunión, pero después de estudiar estos versículos del libro de Romanos, decidí enseñar primero y realizar la comunión después. Recorrí las palabras que Pablo utilizó para describir la corrupción y degradación del hombre, y después celebramos la comunión. En esa reunión ocurrió algo hermoso en mi corazón, y sentí que también estaba sucediendo en los corazones de muchas más personas. Vi lágrimas y luché por retener las mías. La mañana del lunes, todavía un poco perplejo por lo que había sucedido la noche anterior, leí las siguientes palabras en un libro titulado Not the Way It's Supposed to Be, A Breviary of Sin, no del modo en que se supone que es, un breviario del pecado. El autoengaño con respecto a nuestro pecado es un narcótico, una supresión tranquilizadora y desorientadora de nuestro sistema nervioso central espiritual. Lo devastador al respecto es que cuando carecemos de oído para escuchar las notas equivocadas en nuestras vidas, no podemos dar las correctas o ni siquiera reconocerlas en el desempeño de otras personas. Al final, religiosamente nos hacemos a nosotros mismos tan poco musicales que nos perdemos la exposición y también la recapitulación de los temas principales que Dios toca en la vida humana. La música de la creación y la música aún más grande de la gracia atraviesan nuestra cabeza silbando, sin causar ningún suspiro y sin dejar residuo alguno.
la belleza moral comienza a aburrirnos. La idea de que la raza humana necesita un Salvador suena peculiar. Pensé, ¿cuántas veces la música de la gracia pasó por nuestro pensamiento desapercibido durante nuestra celebración de la Santa Cena? Pero aquel domingo en la noche, todos captamos un destello nuevo de nuestra pecaminosidad y entendimos la gran necesidad que tenemos de un Salvador. Y entonces quedamos inmersos en el hecho de que Jesús vino y mediante su muerte lavó toda la fealdad y la suciedad de nuestras almas. Ni siquiera recuerdo haber estado nunca más agradecido por la gracia y el perdón de lo que lo estaba aquella noche. Quizá por primera vez entendí lo que dijo Martin Lloyd-Jones acerca de la gracia. No hay palabra más maravillosa que gracia. Significa favor o bondad inmerecidos que se muestran a alguien que de ninguna manera lo merece. No es meramente un regalo gratuito, sino un regalo gratuito a quienes merecen exactamente lo contrario, y se nos otorga mientras estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. El fin de nuestro declive moral. Una de las imágenes más gráficas y que más se pasan por alto en la Biblia es la escena de la gloria del Señor abandonando el templo poco después de que los babilonios invadieran Jerusalén y destruyeran la casa de Dios. Esta escena ilustra de modo gráfico lo que está sucediendo hoy día en nuestra nación. La presencia de la gloria de Dios había descendido y había llenado el templo en los días de Salomón. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2. La gloria del Señor permaneció en su templo durante los 400 años siguientes. Sin embargo, en tiempos del rey Sedequías, era un lugar diferente, pues había sido profanado por los babilonios invasores y había quedado vacío de sus tesoros y su adoración. Ese fue el juicio de Dios contra la nación de Judá, porque habían seguido paso a paso la secuencia de pecado que se describe en Romanos capítulo 1. El rechazo del Creador, la proliferación de ídolos, corazones impulsados por los deseos, una época sexualmente saturada y finalmente un colapso moral total. Una de las primeras víctimas del asalto babilonio fue Ezequiel, un sacerdote joven que fue apresado y obligado a marchar a Babilonia. Allí ministró a sus compatriotas exiliados mientras recibía visiones y mensajes de Dios. En los capítulos 8 a 11 de su libro, Ezequiel describió cómo se le otorgó el horrible privilegio de ver la gloria de Dios apartarse de Judá. Ezequiel capítulo 8, versículo 3, sería cómico si no fuera tan serio. Y me tomó por las guadejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro. El versículo 4 continúa: y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel. En el resto del capítulo 8, Ezequiel hizo un recorrido visual del templo, viendo en cada lado visiones de la depravación de Israel, que todas ellas recuerdan a las descripciones que hace Pablo en Romanos capítulo 1. Entonces, mientras Ezequiel miraba, la gloria del Señor comenzó a salir del lugar santísimo, la cámara central del templo. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa.
Ezequiel capítulo 9, versículo 3. Antes de irse del templo, la gloria se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. La nube llenó el templo y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Capítulo 10, versículo 4. Finalmente, en el versículo 18, la partida es completa. La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Tras dejar el templo, la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. Capítulo 11, versículo 23. El significado de la visión de Ezequiel es claro. El Dios Santo ya no podía vivir con una nación que había descendido a la depravación. Las dramáticas nubes de la gloria de Dios, que habían llenado el templo desde el reinado de Salomón, ahora salieron del lugar santísimo, hacia el umbral, hacia las vigas y fuera del edificio. La última vez que Ezequiel vio la gloria, estaba desapareciendo por las colinas de Judea, regresando al cielo de Dios. La palabra bíblica para lo que acaba de leer es Ichabod, que significa la gloria se ha apartado. ¿Dónde está la esperanza para una nación sobre la que se ha escrito la palabra Ichabod? Ya no quedaba esperanza alguna para Israel, diezmada por los babilonios. Pero antes de que usted se desespere, porque puede que Ichabod esté ahora inscrita de modo indeleble sobre Estados Unidos, permítame ofrecer algo de esperanza. G.K. Chesterton enumeró 5 momentos en la historia, como la caída del Imperio Romano y el período de la conquista islámica, en que el cristianismo se enfrentaba a una aparente muerte. Cada vez surgió un espíritu nuevo de renovación de la crisis, y la fe revivió. Como lo expresó Chesterton, cuando la fe parecía claramente que había ido a los perros, fue el perro el que murió. El cristianismo ha muerto muchas veces y ha resucitado, porque tenía un Dios que conocía el camino de salida del sepulcro. En el capítulo 5, contaré la historia de las resurrecciones y los despertares que han salvado a nuestra nación en el pasado. Ha sucedido antes, y creo que volverá a suceder.